Aparentemente solo el Tribunal Constitucional podría dilucidar. Bueno, no sé, vamos a buscar salidas y para eso estoy acompañado ahora del doctor Aldo Vázquez, exministro de Justicia, actual vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarlo, un gusto. Bueno, es lamentable el momento que vive el país, definitivamente, sí. Y parece que la crisis se agudiza según las posiciones que estamos viendo que se están adoptando en las últimas horas. Sí, yo lamento también las circunstancias que ha vivido el país en estos días. Creo que representan el fracaso de una clase política que ha sido absolutamente incompetente para resolver los problemas institucionales del país. No olvidemos que esta crisis se genera a partir de los esfuerzos por hacer una reforma de la justicia y una reforma del sistema político. Es ahí donde se genera esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, y yo diría fundamentalmente por la incapacidad del Poder Legislativo, de la mayoría parlamentaria, de encontrar vías precisamente para estas reformas. Creo que es ante la resistencia del Congreso de la República a avanzar en ese camino que se generan pues unas tensiones que finalmente han desembocado en la disolución del Congreso. Ahora, entre otras lecturas que podrían haber, ¿no?, que traten de explicar esta situación, en este momento hay dos posiciones con dos argumentos incluso bastante sólidos de uno y de otro lado, que por un lado claramente determina la inconstitucionalidad del acto de lo que ha hecho Martín Vizcarra, y del otro lado lo contrario. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién puede dirimir? Se ha hablado del Tribunal Constitucional. Ya Pedro Leche ha enviado una carta al Tribunal Constitucional. Como respuesta a esa solicitud, ¿podría determinarse qué es lo que finalmente debe acatarse en nuestro país? Bueno, en verdad, este tipo de conflictos tienen una salida. Y esa salida ordinariamente, cuando uno mira en el derecho comparado, es decir, cómo ocurre en otros países, la salida habitual es precisamente la disolución de la Cámara Baja, generalmente en los países donde hay bicameralidad, o la disolución del Congreso, en el caso de un parlamento unicameral como el nuestro, de tal manera que sea el pueblo el que finalmente determine quién tiene o no razón. Pero lo que justamente está en discusión, sí, es que si esa disolución es constitucional o no, sí. Porque sí es una figura que aparece en la Constitución, pero que demanda ciertos aspectos que deben cumplirse. Y la discusión es si se han cumplido o se han vulnerado. Entonces, claro, ¿quién nos dice? Claro, cada uno va a tomar una posición distinta. Es verdad, ¿no? Es verdad. Pero en definitiva, es el pueblo el que tiene que determinarlo. Mire usted, hace poco ha fallecido el expresidente Jacques Chirac. Francia tiene un modelo de presidencialismo atenuado, es decir, parecido, tiene semejanzas con el modelo peruano. La Constitución francesa de 1958 establece la potestad presidencial de la disolución de la Asamblea Nacional, que sería la Cámara Baja del Parlamento. La Cámara de Diputados, tradicionalmente para nosotros. Bueno, el presidente Chirac en el año 97 disolvió la Asamblea Nacional, y la disolvió con el propósito de obtener una mayoría parlamentaria sólida. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el pueblo le dio la espalda, que el pueblo no confió en los argumentos de la disolución del presidente Chirac y más bien le dio la razón a la mayoría parlamentaria adversa al presidente Chirac. Por cierto que en Francia ya se había disuelto la Asamblea Nacional en otras oportunidades, lo hizo el presidente de Gaulle en el año 62 y en el año 68, lo hizo el presidente Mitterrand en el año 81 y en el año 88. Es decir, la disolución es moneda corriente en muchas legislaciones constitucionales, en muchos países. En el caso del Perú, es verdad que nos sorprende, nos llama un tanto la atención porque en 40 años de existencia de esta figura constitucional, porque estaba ya en la Constitución del año 79 y ha sido repetida en la Constitución del año 93, sin embargo no se había usado hasta ahora. Cuestiones de confianza ha habido muchas, pero nunca se había llegado a la situación en la cual el presidente quedara habilitado para la disolución. Sobre la eventual intervención del Tribunal Constitucional, me parece que es una posibilidad de muy difícil realización por varias razones. En primer término, porque para plantear una contienda de competencia, que es la figura más cercana a la situación presente, se requiere de la aprobación del Pleno del Congreso.
Y no hay Congreso en este momento. Legalmente, constitucionalmente, no hay Congreso. Entonces, no hay pleno, por lo tanto, que pueda aprobar esta decisión. Lo que dice la Comisión Permanente ahora mismo es no hay pleno porque el Congreso está secuestrado, no porque no exista constitucionalmente, sino porque existe. de facto está siendo impedido de reunirse, amparándose en la inconstitucionalidad del acto del presidente Vizcarra. No, bueno, pero esa es una versión, ¿no? Esa es una versión. Por eso, y la otra es otra versión. No, pero la diferencia está en que el presidente tiene la facultad para disolver, podrá discutirse y si tiene responsabilidad tendrá que responder en su momento, pero el presidente tiene la facultad de disolver cuando se ha negado la confianza. Ahora, el otro tema de fondo, por supuesto, es si es que ha habido propiamente una negación de confianza, ¿no? Bueno, hay por supuesto puntos de vista de diferente índole, ¿no? Yo adhiero a aquellos que afirman que la disolución se ha enmarcado dentro de los cánones que establece la Constitución del Estado y sobre todo dentro del ordenamiento jurídico. ¿Qué cosa? La figura del fraude a la ley la conocemos bien los abogados, ¿no? Es decir, cuando aplicando, cómo no, una norma determinada, sin embargo, se vulneran otras, ¿no? O se busca un propósito distinto al que realmente la ley favorece, ¿no? Entonces, eso es lo que desde mi punto de vista ha acontecido también cuando se vota la cuestión de confianza o incluso se otorga la confianza, pero sin embargo se está negando en la sustancia, porque al elegir ya magistrados del Tribunal Constitucional se ha dejado vacío de contenido, se ha desnaturalizado la cuestión de confianza, porque la cuestión de confianza era precisamente para modificar el mecanismo de elección. Entonces, yo creo que estamos ante una disolución del Congreso que se enmarca dentro de lo establecido en la Constitución del Estado. Podrá discutirse, pero en todo caso, el supremo árbitro es precisamente el pueblo, el electorado. Si el electorado entiende que esta ha sido una disolución injusta, pues restablecerá seguramente en elecciones el 26 de enero a la mayoría parlamentaria ahora disuelta. Si por el contrario ese supremo árbitro en cualquier ordenamiento democrático, que es el pueblo, piensa lo contrario, seguramente fortalecerá aquellas posiciones que se orientan hacia la reforma institucional, hacia la reforma de la justicia, hacia la reforma de la política y sobre todo hacia la lucha contra la corrupción, que han sido las grandes banderas a partir de las cuales se ha producido esta tensión. Nos quedan 30 segundos. Sin embargo, esa no es la posición de quienes están en este momento en el Congreso. No, claro, ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cómo vamos a romper este candado en que nos encontramos en este momento? Bueno, yo creo que el diálogo debe restablecerse, creo que tiene que haber una relación alturada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y la Comisión Permanente del Congreso. Creo que el Ejecutivo tiene que respetar también los fueros, por supuesto, de esta Comisión Permanente en lo que corresponde. Es decir, la Constitución establece unas determinadas funciones a la Comisión Permanente, que básicamente son de recepción de las normas, de los decretos de urgencia que eventualmente pudiera emitir el Poder Ejecutivo durante este breve interregno, porque estamos hablando de una fase muy breve, de unos 4 meses. De acuerdo, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Conversábamos con el exministro de Justicia y también vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Aldo Vázquez. Es momento de irnos a nuestra primera pausa. Usted no se mueva, porque